¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Fabiana Carrillo y quiero darles la bienvenida hoy. Nos conectamos para presentar el libro de estudio de casos en el uso de tecnologías aplicadas a la docencia universitaria, una publicación desarrollada por un grupo de profesores, en su mayoría de Perú. Un libro que se pensó y se empezó a desarrollar ya hace 2 años, cuando nuestro día a día como profesores eran totalmente distintos, o por lo menos algo diferente a lo que es hoy, y donde los casos que se comparten toman una especial relevancia en un contexto donde la educación a distancia dejó de ser para muchas instituciones y profesores una posibilidad, que hoy vivimos acelerado y ha dejado ver que la real transformación digital de las instituciones se da en los profesores, que son los que desde las aulas impulsan ese cambio. Y es por eso que hemos querido reunir a los 8 profesores que han colaborado en sacar adelante una iniciativa que busca recopilar experiencias docentes en tecnología educativa aplicada a la educación superior. Es así que a través de una breve presentación, cada uno de los autores nos contará, a manera de introducción, los puntos más relevantes de su publicación y responderá algunas preguntas que ustedes nos puedan ir dejando a través del chat. Claro, por temas de tiempo solo responderemos algunas en línea y el resto las haremos de manera offline y las publicaremos en la web de Redun, donde ustedes luego las pueden compartir. Antes de iniciar, quiero también darle la bienvenida a los profesores autores Carmen Sarabia y Osvaldo Morales, quienes además son los coordinadores y quienes han liderado esta publicación, así como a los demás autores, profesores que colaboraron compartiendo sus casos, al profesor Anastasis Kosanitis, Yamine Pozú, Giselle Castro, María Elena Mifflin, Hans Burkley, Jaime Bailón y Silvana Valdivia. Igualmente, darle la bienvenida al profesor Peter Yamakawa, decano de SAN, quien nos dará sus impresiones sobre esta publicación. Bienvenido, profesor Yamakawa. Buenos días a todos. Muchas gracias, Fabiana. Y también aprovecho para felicitar a los 8 profesores. Como lo ha comentado Fabiana, este libro hoy más que nunca toma una doble importancia, ¿no? No solamente porque en estos últimos años hemos visto el advenimiento, como se dice en el libro, a través de los casos de tecnologías disruptivas, digitales, físicas, biológicas, sino que hoy más que nunca, debido a la pandemia, nos hemos dado cuenta de la importancia de ir al mundo digital. Ir al mundo digital, donde la tecnología ha tomado pues una gran preponderancia en el sector educación. Un poco de la historia me hace recordar, quiero compartir, algunas de las tecnologías que vi, por ejemplo, como inteligencia artificial, realidad virtual, cuando era científico en una universidad japonesa, se trabajaba con estas tecnologías y lo veía muy lejos que entre a los negocios y al mundo de la educación. Pero hoy más que nunca, con mucha alegría, nos damos cuenta que la tecnología es fundamental y parte de la vida de los profesionales que vivimos en la educación. En el libro se menciona diversas experiencias, diversas modalidades. Entiendo que existen, pues, que la oferta ha crecido. Los MOOCs, hay diferentes modelos, los modelos híbridos o los modelos puramente digitales. Esto nos obliga a pensar a través del libro que los métodos de enseñanza han cambiado y que los profesores debemos actualizarnos e ir al paso no solamente de la tecnología, sino también del nuevo entorno. Por lo tanto, es un reto, ¿no? Y este libro, a través de los casos de estudio, nos da un espacio de reflexión que nos exige pensar que la buena educación es fundamental, pero que la tecnología hoy más que nunca tiene un rol importante. Hablamos de que
Debido a la pandemia se ha hecho evidente la importancia de la tecnología, pero también se ha hecho evidente que existe una brecha digital y que existe un trabajo muy grande, que probablemente las universidades y las escuelas de negocios tenemos un rol fundamental para reducir esta brecha y contribuir a la inclusión digital. Por eso es muy importante, hoy más que nunca, este libro, donde se investigue las experiencias en el caso del entorno latinoamericano y también el Perú. Preguntas que un docente ahora en este mundo digital las tiene y este libro las responde. Por ejemplo, ¿en qué nivel se encuentran las universidades en esta carrera vertiginosa? ¿Qué iniciativas se vienen desarrollando? Las universidades peruanas, las universidades españolas, las universidades en Canadá. ¿Qué factores favorecen al despliegue de las TICs en el aula, los cursos a distancia? ¿Qué herramientas tecnológicas y didácticas son las más populares que nos pueden ayudar a una rápida adopción de las universidades de estas tecnologías? Pero también un caso muy importante es la cultura. Podemos tener las mejores iniciativas, pero ¿cómo es la cultura? ¿Cómo puede afectar la cultura a la adopción de ir al mundo digital en la educación? ¿Cómo la analítica de datos puede ayudarnos a la mejora de la enseñanza? Y muchas de estas preguntas son respondidas en este libro. Este libro es una fuente de casos, como repito, que nos sirve para entender el contexto en que nos encontramos las universidades líderes de cada país. Este libro no solamente sirve como contarnos las experiencias o prácticas, sino también nos puede servir como una guía teórica para poder entender y poder afrontar de la mejor manera esta transformación digital que está viviendo el sector educativo. Quiero contar, he leído con mucha atención los casos de estudio y las experiencias, y la experiencia del departamento de la Universidad de Quebec en Montreal, que nos cuenta sobre retos y soluciones para la migración y adaptación hacia un curso virtual o síncrono, o las experiencias de los entornos virtuales y el compromiso docente y los factores de éxito para un curso de maestría semipresencial desarrollado por parte de los profesores de la Universidad Cayetano Heredia. Estoy seguro que nos servirán y nos han servido para entender lo que debemos hacer en este nuevo entorno digital híbrido o híbrido. También el estudio realizado para entender las competencias digitales a través de la analítica académica. Estoy seguro que también será de mucha utilidad para la institución que debe trabajar en el fortalecimiento de la inclusión digital. Tenemos un gran reto, las universidades. Pero con toda tecnología, siempre digo, viene el yin y el yang. Viene lo bueno y viene también lo complejo. Y hay un estudio particularmente interesante desarrollado por la Universidad de Lima, que el tema es los muros de la educación virtual, donde tiene otra perspectiva interesante, que nos hace ver la otra cara de la moneda. No toda la tecnología es buena, sino que probablemente hay que buscar un balance. Otro estudio interesante es otros estudios desarrollados por la Universidad Católica, el método de Flip Learning aplicado a la mejora de la educación, que nos hace pensar en nuevas tecnologías, en nuevas herramientas. Y la experiencia de los cursos MOOCs, cómo las escuelas de negocios, las universidades, debemos adaptarnos o trabajar o convivir con los cursos MOOC. Y finalmente, como repito, el impacto de la cultura. La tecnología digital es fundamental, puede ayudar mucho a la educación, pero la cultura es un elemento o un factor importantísimo para la adopción de estas tecnologías online. Y el estudio desarrollado por el profesor de la Universidad de San nos hace ver la importancia y de lo que debemos tener cuidado en trabajar en la cultura para este cambio hacia el mundo digital. En resumen, el libro recoge muchas experiencias que nos puede servir, y creo que es un tema apasionante y de lectura obligatoria para todos los profesionales de la educación. Finalmente, quiero agradecer y felicitar a los 8 profesores y también
a los profesores que han sido responsables de coordinar este libro tan interesante, al profesor Osvaldo Morales y a la doctora Carmen Sarabia por tomar esta iniciativa, que estoy seguro que servirá y será de mucha utilidad para todo profesional que trabaja en la docencia. Muchísimas gracias. Fabiana, el micro creo que se ha apagado. Sí. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Le daba las gracias al profesor Yamakawa. Cabe indicar que él ha comenzado un poco haciendo una recapitulación de los 9 capítulos del libro. Él los ha leído y ha dedicado la primera parte poniéndolo en contexto en el momento en que el libro sale hoy a publicación. Bueno, vamos a empezar invitando al profesor Anastasis Kozanitis, autor del primer capítulo. Él lo ha denominado Retos y Soluciones para la Migración y Adaptación de un curso presencial hacia un curso virtual asíncrono. Anastasis, como siempre lo llamamos todos los que lo conocemos, es profesor del Departamento de Didáctica en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Es psicólogo y doctor en educación. Por más de 10 años desempeñó como asesor pedagógico en el Centro de Apoyo al Docente del Politécnique de Montreal, donde además de formar a los nuevos profesores en las áreas de enseñanza y métodos pedagógicos, participó en el proyecto educativo de la institución hacia un enfoque por competencias. Ha escrito un sinnúmero de artículos sobre el enfoque por competencias y ha sido citado e invitado por distintas universidades latinoamericanas. Actualmente colabora con diversas instituciones como la ASPAO, y siempre es un placer tenerlo. Bienvenido, Anastasis. Gracias Fabiana. Espero se escucha bien. Buenos días o buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Un placer poder tomar unos minutos presentar el trabajo que se hizo en este capítulo. Bueno, el contexto, Carmen, si quieres nada más pasar a la próxima diapositiva. Cuando Fabiana se acercó y me dijo que se estaba preparando un libro sobre esos temas, rápidamente yo le dije, sí, me interesa, y justamente en ese momento estaba trabajando a poner a distancia un curso que existía ya, bueno, que yo daba con más de 15 años, ¿verdad? En modo presencial. Y claro, por el hecho que muchos estudiantes, nuevas generaciones que llegan con realidades distintas, digamos, de los anteriores, tuvimos que hacer esa oferta para poder dejarlos también formarse para ser profesores, ¿verdad? Yo formo futuros profesores, y para poder tener más flexibilidad en su horario y facilitarles un poco, pues esa era la solución, ¿no? Y entonces, para mí era algo interesante como reto, porque yo quería mantener todas las actividades de pedagogía activa que había desarrollado esos últimos 15 años, porque estaban muy apreciadas. Los estudiantes les gustaba bastante el curso, las actividades, y tenía yo buena retroalimentación por parte de los estudiantes. Entonces, ¿cómo mantener todo eso en un curso asíncrono, ¿verdad? A distancia y de modo asíncrono por la mayoría. Entonces, de eso se trata el capítulo 1 de este libro, y más bien me voy a enfocar sobre 2 estrategias de enseñanza-aprendizaje activo, particularmente el método de caso y las presentaciones estudiantiles. Ya, Carmen, si quieres, ya puedes parar la presentación, así que les puedo contar un poco cómo se hizo. Claro, tuvimos que hacer algunas adaptaciones. Estaba trabajando con una alumna que me estaba ayudando para hacer ese trabajo. Afortunadamente tuvo la oportunidad de tener una persona que me ayudara. Y también
los consejeros pedagógicos, bueno, tecnopedagógicos de la UCAM, que también me ayudaron para hacer esa transición. Pero primera adaptación, tuve que hacer una vinculación entre el sílabus y el calendario de actividades. Eso fue algo muy interesante para los estudiantes, poder saber en qué momento tenían que hacer las actividades, en qué momento tenían que leer, en qué momento tenían que ver las cápsulas, etc. Entonces, eso fue la primera adaptación y algunos cambios en el sílabus para que sea más coherente, dándose a distancia y de manera asíncrona, además. Desafortunadamente, no todas las actividades se pudieron trasladar a distancia. Por ejemplo, tenía yo juego de roles como estrategia pedagógica. Eso es muy difícil trasladarlo en modo asíncrono porque no todos están conectados al mismo tiempo. Entonces, ahí tuve que hacer algunas animaciones en lugar de juego de roles. Bueno, el método de caso de manera asíncrona se hace de manera un poco distinta cuando estamos en presencial, ¿verdad? Entonces ahí tuve que explotar todo lo que es foro de discusión, pero con alguna animación y algunas preguntas muy precisas por cada foro para que los estudiantes supieran qué es lo que estamos esperando de ellos en este foro de discusión, ¿verdad? También tuvimos que cuidar el momento en cuando los estudiantes tenían que entregar cada caso que tenían que analizar y en qué momento les dábamos la retroalimentación para que sea justo, porque si alguno se esperaba mucho y ya todo el mundo había recibido retroalimentación en el foro, pues ellos nada más tenían que ir y copiar básicamente lo que estaba ahí. Entonces, algunas adaptaciones de esa forma para asegurarnos que todo el mundo hacía el trabajo en el momento adecuado para que pueda recibir su retroalimentación. Y claro, si el caso era de evaluación sumativa, para que sea justo y equitativo con todos. Luego, las presentaciones de los estudiantes. El reto ahí básicamente era de encontrar la buena herramienta para que los estudiantes pudieran grabarse a distancia y poder darla para que sea disponible para los demás estudiantes para que la puedan ver. Entonces, ya con los consejeros pedagógicos me ayudaron, encontramos la solución. En cuestiones de quizás en 15 minutos ya encontramos la solución y pudimos implementarla para que sea fácil para los estudiantes hacer sus presentaciones. Bueno, ahora llega esa pandemia y qué suerte que ese curso ya lo había yo cambiado a distancia, asíncrono. Ahora el curso que se ofrece en presencial, lo que tuve que hacer nada más algunas adaptaciones para ponerlo síncrono, o más bien híbrido, con algunas sesiones síncronas, otras actividades asíncronas, pero eso fue mucho más fácil porque ya tenía todo ya planeado y preparado en el modo asíncrono, ¿verdad? Entonces, solo algunos ajustes menores para optimizar la experiencia de los estudiantes actualmente, que tienen que hacer todos los cursos a distancia. Y también tuve que cuidar la disponibilidad en tiempos variables de algunos recursos, es decir, la solución de los casos, por ejemplo. No colocarlos todos disponibles en el mismo momento, porque los estudiantes quieren tener la oportunidad de analizar, de pensar, de reflexionar, ¿verdad? Entonces, algunos ajustes así pequeños para el modo híbrido a distancia de este mismo curso. Y funciona bastante bien, los estudiantes tuve buena retroalimentación y bien. Entonces yo creo que ya se acabaron mis 5 minutos, si no me estoy equivocando. Muchas gracias por escuchar. Si hay algunas preguntas, por favor, en el chat, no hay problema. Muchas gracias, Anastasis. Bueno, ahora como capítulo 2 tenemos a la profesora Yamine Pozú, que nos contará su caso denominado Entornos Virtuales de Aprendizaje y el Compromiso Docente. Yamine es comunicadora social y profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido becaria
del gobierno español para hacer una especialización en la UNED. En el año 2000 ingresó a la docencia en la Universidad Cayetano Heredia, y desde entonces también ha desempeñado actividades de gestión como coordinadora del Centro Editorial, jefatura de la Unidad de Educación a Distancia y del Observatorio e incubadora de programas académicos. Jefe del Departamento Académico de Educación, actualmente secretaria académica de la Escuela de Posgrado en la Cayetano Heredia, y su último proyecto profesional es la propuesta de los lineamientos para la educación a distancia como parte de la estrategia Aprendo en Casa. Bienvenida, Yamine. Gracias, Fabiana. Quiero iniciar agradeciendo a los docentes que han participado en esta experiencia, a nuestras autoridades en Cayetano, especialmente al Vicerrectorado Académico, donde se ideó esta propuesta. Y agradezco mucho porque la innovación y la transformación digital es un camino mucho más transitable si tienes seguidores que crean en ti, que crean en tu propuesta. ¿Qué motivó el cambio? Pues el aprendizaje se va incubando en el aula, ¿verdad? Pero se refuerza, se verifica y se aplica más allá de ella ahora. Y esto sucede a través de las mediaciones. El docente es el mediador natural, los materiales son mediadores, los entornos virtuales son mediadores, y si planificamos esta mediación, se pueden convertir en extensores del rol docente, ¿no? Que sumados a la autonomía que va teniendo el estudiante, que va logrando durante su experiencia universitaria, va a consolidar este aprendizaje y conocimiento. El propósito de la investigación fue indagar sobre el uso de una nueva versión de entorno virtual, ¿no? Ahí lo tienen en pantalla. Y esta nueva versión representó un desafío para la competencia digital de los docentes, pues con una nueva versión diseñada sobre los intereses de los estudiantes, los docentes tienen un reto para integrarla al proceso formativo, ¿no? El cambio de un entorno virtual para la docencia, que era el entorno original, a un entorno virtual para el aprendizaje, supone ir más allá de cambiar una palabra, ¿no? Implica, ¿no?, como lo pueden ver en pantalla, de articulación de diferentes componentes para el aprendizaje, pero también esto supone que se concretiza nuestro modelo educativo que pone al centro de la persona y de sus intereses esta nueva lógica, ¿no? Supuso trabajar con la comunidad herediana todos estos aspectos académicos, tecnológicos, de gestión, ¿no? Para que este tránsito de la gestión de los CBDs hacia los CEBAs fuera lo más natural, lo más orgánico, ¿no? Y para ello hicimos despliegue de diferentes recursos, ¿no? Entrevistas, encuestas, organizamos concursos con los estudiantes para que todos participen y nos den insumos para la nueva versión, ¿no? ¿Qué cambiamos? Pues previo al cambio, primero comunicamos, sensibilizamos, ¿no? Los comprometimos para el cambio, y esto fue vital porque cuando las cosas no te salen perfectas, porque así es la vida, nos tuvieron un poco de paciencia en la implementación. Cambiamos además la funcionalidad, la integración de algunos recursos útiles como el correo, el acceso a intranet, la descarga de aplicaciones como el Turnitin, que ayuda, todo esto sin salir del EVA, ¿no? Algo que nos faltó fue integrar las bases de datos de la biblioteca, pero ahí por un tema de licencias no se pudo, pero es un reto también, un desafío. También cambiamos la apariencia, la navegación, y para capacitar, que es un tema súper vital desde la gestión, armamos un EVA paralelo de la nueva versión, y fuimos capacitando previo a la implementación a los docentes, ¿no? Hicimos manuales. Ahí subestimamos un poquito a los estudiantes porque así ellos son millennials, igual el ser millennial no los hace usuarios académicos de la tecnología, ¿no? Entonces, ahí
hay que poner un poquito de atención también con creer que los estudiantes lo van a hacer de manera automática. También pusimos un chatbot, no con inteligencia artificial, sino con inteligencia humana, porque a veces cuando hay problemas y los usuarios, en este caso nuestros usuarios, los docentes y participantes, requieren una respuesta en línea, esta tiene que ser cálida, con la persona que los pueda acoger, les pueda dar la seguridad de que van a tener la solución al otro lado, ¿no? Entonces, eso es algo que hicimos, ¿no? Tener este chatbot personalizado. Y luego del cambio, ¿qué vino? Pues queríamos ver cómo había resultado esta implementación. Entonces nos movilizamos en torno a algunas preguntas que nos íbamos haciendo durante la implementación, ¿no? ¿Qué actitudes tenían los docentes hacia el nuevo EVA y qué tan comprometidos podrían estar para asumir este nuevo rol, que ahí desde el lado académico que tienen en pantalla son varios supuestos que requieren hacer y todavía eso es un tema en construcción, ¿no? Algunas lecciones aprendidas. El soporte técnico y la capacitación tiene que ser algo permanente durante todo el proceso, antes, durante y ahora, ¿no? Porque los docentes van diseñando y van progresivamente explorando otras potencialidades de nuevas herramientas, ¿no? Entonces requieren un tiempo de evaluación para poder animarse a hacer actividades con mayor complejidad orientadas a la producción y a la creación de materiales para el aprendizaje, ¿no? Lo otro es la selección de recursos y aplicaciones que deben de ser variadas, ¿no? Y considerar este contexto multidisciplinario de los estudiantes. Habrán recursos que didácticamente pues, están mejor diseñados para una disciplina, que pueden ser más reflexivos o críticos, ¿no? Y otras que propician más la aplicación y soluciones, ¿no? Entonces, eso es algunos resultados de la investigación, no les voy a espolear, para que puedan leer el capítulo y les agradezco la atención a mi experiencia. Gracias. Fabiana. Hola. Sí, sí me escuchan. Gracias, Yamini. Ahora vamos a tener un espacio un poquito más largo. Vamos a tener a Giselle Castro para presentar 2 capítulos. Ella ha desarrollado el capítulo 3, que es Factores de éxito del curso de evaluación educacional en una maestría semipresencial en docencia profesional tecnológica. Y el capítulo 4, que lo ha denominado Aprendizaje en Red, un curso semipresencial. Giselle es educadora de profesión y cuenta con un doctorado en psicología educativa. Actualmente es jefe de virtualización en la Universidad de Lima. Durante más de 4 años se desempeñó como jefe de la Unidad de Educación a Distancia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es además profesor y consultora en temas pedagógicos. Bienvenida, Giselle. Giselle, ya puedes compartir pantalla. Ok, muchas Hospedadora. gracias. Buenos días, permítanme que voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok, ¿me confirmas, Carmen, si ya lo pueden ver? Se ve perfecto, así que cuando quieras. Ok, muy bien. Bueno, primero agradecer a Fabiana por crear las redes entre nosotros, ¿no? Agradecer a Redum, agradecer también a Carmen y Osvaldo por todas las coordinaciones, y a los compañeros, profesores, docentes que también han compartido sus experiencias y hemos podido sacar entre todos adelante este libro que cae de manera perfecta bajo esta coyuntura que estamos viviendo. Bueno, en mi caso, como ya dijo Fabiana, tengo 2 capítulos que quiero compartir con ustedes. En mi caso sí les quiero contar un poco sobre los capítulos,
pero se van a dar cuenta que como esto es algo muy sintético, es necesario ir al libro y leer. Es necesario recurrir al libro para poder ampliar las cosas que nosotros les estamos explicando. El primer capítulo es sobre factores de éxito del curso de evaluación educacional en una maestría semipresencial en docencia profesional tecnológica. Para ponerlos un poquito en contexto, era una maestría, como les he dicho, en docencia profesional tecnológica. Era el curso que yo iba a dictar, era un curso semipresencial. El curso duraba 5 semanas y ellos tenían 2 encuentros presenciales. Al inicio del curso, ¿no? Para conocernos, y luego a mitad del curso. Los encuentros solían ser entre sábado y domingo, ¿no? Eran 2 días, el fin de semana, digamos. La edad promedio de los participantes en esta experiencia eran 45 años. En la mayoría de ellos eran profesores, porque ellos pertenecían o enseñaban en un instituto técnico. Las carreras de las cuales ellos enseñaban, incluso de las carreras a las cuales ellos mismos habían egresado, podían ser, por ejemplo, mecánica, agroindustria, electrotecnia, administración de empresas, un poco para que tomen en cuenta el perfil de este grupo. Ellos usualmente trabajaban, ¿no? Dictando clases, y sus jornadas eran largas. Ellos podían tener una jornada aproximadamente de 46 personas, ¿no? Perdón, 46 horas a la semana. Y un poco más sobre el grupo, ellos, como les dije, eran profesores de un instituto técnico, ¿no? De una formación técnica, y venían aquí porque querían sacar una maestría en docencia. Muchos de ellos, si bien es cierto, eran docentes en el instituto, no tenían estudios sobre docencia, sobre pedagogía, sobre didáctica. Ellos incluso tenían dictan y tenían una formación presencial y estaban pasando a una maestría con estos cursos que eran semipresenciales. ¿Cuál era mi preocupación? Mi preocupación era alfabetizarlos, ¿no? Con respecto a las TICs que íbamos a utilizar, con respecto al entorno virtual que íbamos a usar, pero además también quería que ellos aprendan el curso, que en este caso mi curso se llamaba Evaluación Educacional. Entonces había que conjugar estas dos aristas, ¿no? De lo que yo quería lograr. Para poder diseñar el curso, yo he tomado en cuenta las dimensiones para poder implementar un curso virtual de Garrison y Anderson. Estas dimensiones las desarrollo a profundidad en el libro. Yo los invito, por eso que ustedes lo revisen, para que puedan conocer un poco más sobre ellas. Y cómo implementé entonces cada una de estas dimensiones dentro de este curso semipresencial. Con respecto a la didáctica, primero, definitivamente lo que también me imagino muchos de ustedes han podido tomar en cuenta es que si vamos a encomendar a los alumnos que ellos usen alguna tecnología, primero tenemos que haber nosotros experimentado con esa tecnología. Si les vas a pedir que hagan un Prezi, si les vas a pedir que hagan un mapa conceptual en un software como CIMAC Tools, por ejemplo, primero tienes que haber tú experimentado para ver qué tan difícil es, qué tanto tiempo les va a tomar, incluso para que puedas redactar bien tus indicadores de evaluación. Entonces, primero, experimentar con la tecnología para luego poder encomendarles a ellos su tecnología. En el curso teníamos una guía de estudio donde estaban muy a detalle las actividades con sus respectivos criterios de evaluación. En algunos casos incluso teníamos las famosas rúbricas, ¿no? Entonces, con eso también ellos tenían una claridad de cómo los íbamos a evaluar, qué se esperaba de ellos, cómo iba a medir yo su aprendizaje. Importante que cada vez que ustedes recibíamos, en mi caso recibía los trabajos, poder darles retroalimentaciones, ¿no? Pero la retroalimentación es importante que llegue a pocos días de haber recibido el trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un curso, si en este curso ellos habían entregado el trabajo el domingo, a más tardar yo buscaba que me tomara 48 horas en poder retroalimentarles y devolverles el trabajo. Porque acuérdense que ellos necesitan ver qué cosas han hecho mal o qué cosas han hecho bien para seguir construyendo aprendizaje. Entonces, recuerden lo de las retroalimentaciones. No solamente ponerle la calificación, sino en mi caso, sobre todo, trataba de ser muy precisa en los indicadores que no se habían logrado, en colocarles comentarios. Algo también importante es que, dado sobre todo que este grupo no tenía una base en pedagogía, recomendar, sugerir información con vínculos que ellos puedan profundizar. Sobre la dimensión sociocultural, es importante, como se imaginarán ustedes, contextualizar el aprendizaje. Yo tenía que, digamos, pensar que estaba justamente en la dimensión que estaban ellos, ¿no? Profesores de educación técnica, ¿no? Con alumnos sumamente jóvenes, porque los chicos que entran al instituto son sumamente jóvenes, y cómo enganchar con ellos para que sientan que este aprendizaje está contextualizado.
Importante también para mí, en este caso, les apliqué un test al comenzar el curso para poder saber cuáles eran sus estilos de aprendizaje de mis alumnos, ¿no? Si eran, digamos, mucho más auditivos, si eran más kinestésicos, qué tipo de aprendizajes tenían, cómo se desarrollaban ellos. Conocer entonces también, como era un curso semipresencial, necesitaba saber si ellos algunas TICs conocían, si sabían, por ejemplo, cómo hacer un mapa conceptual fuera del PowerPoint, ¿no? Si ellos sabían cómo compartir en un foro, cómo crear una wiki, todas estas cosas, es algo importante que yo también tuve que levantar información para poder diseñar un curso también que ellos puedan sentirse cómodos en el curso. Y algo también desde lo sociocultural importante es fomentar el aprendizaje colaborativo. Desde lo tecnológico, como ya lo había un poco explicado, hay que alfabetizarlos. Evidentemente, en mi caso, mi grupo no conocía mucho sobre las tecnologías, entonces había que un poco explicarles primero. En las clases presenciales me tomé el espacio para primero explicarles cómo se hacía, cómo se utilizaba esa tecnología, para que luego ellos puedan trabajarlo, ¿no? Hay que tener cuidado con los tutoriales que recomendamos, que sean de la última versión. A veces hay tutoriales que ya están desfasados, que no aplican, colocar ejemplos, ¿no? Y también quizás tener algún foro de consultas perenne, ¿no? Y algo que también me funcionó es poder tener un horario con ellos para poder conectarme y retroalimentarnos, ¿no? Algunas reflexiones y recomendaciones. Bueno, desde mi punto de vista el curso tuvo éxito, porque no tuvimos deserción. El curso fue aplicado en 2 regiones, fue aplicado en Arequipa y luego también fue aplicado en Chiclayo, y en ambos casos no tuvimos deserción de estudiantes. En el caso de Arequipa solamente hubo el 6% de alumnos desaprobados, que era 2 de 31, y en el caso de Chiclayo solamente tuve un alumno desaprobado de 27, con lo cual eso también me daba indicios de que el curso había funcionado bien, que ellos habían logrado sus aprendizajes. Es importante conocer la plataforma y poder explotarla, que la plataforma, lo que le decía Yemita sobre el EBD o el EVA, ¿no? Que esta plataforma no sea solo un repositorio, donde ellos entran a buscar algo, el PPT, se van y ya está, nada más. No, explotemos la plataforma para poder intercambiar información, para poder socializar, para poder ver qué más hay aparte de solamente un repositorio. Y bueno, importante también que la tecnología, en el caso cuando tu público objetivo es muy adulto, ¿no? O es de edad muy avanzada, tomar en cuenta que la tecnología no se convierte en un obstáculo para el aprendizaje. Porque de repente ellos, por ejemplo, en mi caso, les mandé a hacer un mapa conceptual y quizás lo hacían bien en el papel, quizás lo hacían bien, incluso hacer un PowerPoint, ¿no? Pero cuando les pedía yo que vayan a otro software para hacer, se complicaban. Entonces hay que ver qué tan flexibles podemos ser, y si no, como les dije, alfabetizarnos. Y algo importante que creo que todos hemos descubierto a raíz de esta pandemia es que nosotros como docentes, con las tecnologías, lo que a veces se decía que el docente, si ya entra las tecnologías, va a llegar un momento que no se necesita el docente, eso es mentira, ¿no? Los docentes siempre vamos a existir, porque el docente, como ya también había dicho hace un momento Yemita, tenemos que tener un rol de facilitador, de guía, de dinamizador, pero sobre todo tenemos que ser un docente que maneje su contenido, maneje en este caso las tecnologías que va a usar. Ahora que muchos de nosotros usamos el Kahoot, el Menti, hay que manejar la tecnología para poder usarla bien, y luego también hay que saber explotar la plataforma. Entonces esas son digamos, la reflexión que yo tengo sobre ese primer capítulo. Vamos a pasar entonces ahora al segundo capítulo, el capítulo 4, que hablaba sobre el aprendizaje en red en un curso semipresencial. En este caso, para ponerlo nuevamente en contexto, este era un curso obligatorio, ¿no? Este era un grupo diferente. Este era un grupo, eran egresados de diferentes carreras que querían tener una complementación académica para poder sacar el grado de bachiller en educación. Todos eran egresados de ingeniería, arquitectura, de química, eran de muchas carreras. El grupo era bien diverso. Estos chicos sí eran jóvenes. Mi curso en este caso duraba 2 meses, ¿no? Era un curso semipresencial también, como la experiencia anterior. Teníamos 35 horas presenciales y 115 horas de estudio independiente, entonces una combinación mixta, pero con muy poco tiempo presencial. Esos alumnos, como yo les había dicho, son jóvenes, tenían entre 23 y 32 años, y estos chicos, yo en este caso viajé a Arequipa, porque estos chicos trabajaban en zonas rurales de Arequipa, ¿sí? Entonces, además recuerden que si trabajaban en zonas rurales, no tenían acceso, incluso en muchos casos no tenían acceso a internet,
tenían horas limitadas, incluso de luz, me acuerdo, ¿no? Entonces, para poder desarrollar este curso de didáctica para este grupo semipresencial, que tenía ciertas limitaciones, comencé a buscar, a indagar. Y uno de los términos que salió y que encontré y que profundicé es acerca del aprendizaje en red. Este término aparece en Europa, en una conferencia que se dictó en Europa en el 2002. Hay que tener cuidado que este término no se refiere específicamente al aprendizaje en línea o al aprendizaje en internet. Cuando hablamos de aprendizaje en red, distinguir que no es aprendizaje en internet, es diferente. Por eso es importante que ustedes, de repente, los que por aquí están buscando hacer investigación, profundicen en ese tema porque todavía no está bien desarrollado. Es un tema que todavía falta investigar. Este aprendizaje en red se fundamenta y se origina y, digamos, profundiza sobre el aprendizaje cooperativo. En este aprendizaje en red, los estudiantes, ojo, se quiere que ellos aprendan no solamente de lo que hacen ellos, sino también aprendan observando y valorando el trabajo de sus compañeros. Entonces hay que explicarles de que, digamos, alfabetizarlos de cómo aprendo del otro, ¿no? En qué me enriquezco. Y para eso es importante entonces que el docente desarrolle varias estrategias y que diseñe varias estrategias para poder lograr este aprendizaje cooperativo, ¿no? Finalmente, luego, como cuando ustedes lean el libro, se van a poder dar cuenta que van a ver, y les he colocado ahí algunas experiencias, algunas pantallas de cómo mis chicos lograron no solamente aprender sobre el curso, sino que los aprendizajes traspasan al curso, trascienden al curso, y eso es lo más bonito, ¿no? En este caso, para poder lograr un aprendizaje en red, ojo, no es lo mismo que un aprendizaje en internet. Este aprendizaje en red tiene 3 espacios importantes. El primero es que los alumnos deben aprender a retroalimentarse. Y para poder retroalimentar al otro, para poder corregir al otro, para poder dejarle un comentario al otro, un feedback, tienes tú que saber, porque si no, ¿cómo corriges al otro si tú no sabes el contenido? Entonces, miren qué importante que el alumno se empodera del contenido para poder opinar sobre el contenido del otro. Porque además yo les pedía que obviamente esos comentarios sean fundamentados en la parte teórica que habíamos visto, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. Ellos además, a la hora que ellos se retroalimentan, que colaboran entre ellos, hacen un benchmarking de los trabajos de sus compañeros. Comienzan a averiguar qué hizo Yemita, qué hizo Fabiana, qué hizo Carmen, y a partir de eso ellos también pueden aprender a valorar, uy, mi trabajo creo que no estuvo a la altura, ¿no? O sea, tengo compañeras que de repente se esfuerzan mucho y están muy top, y yo me he quedado muy abajo. Entonces, eso también le ayuda a él a poder compararse y ver en qué estatus está su trabajo. Por otro lado, está el reto también de la retroalimentación asertiva. Cómo decirle al otro, cómo escribirle, cómo colaborar y explicarle que, bueno, que lo hizo, pero no está del todo bien, quizás le faltó profundizar. Entonces, esta parte también la trabajamos dentro del curso. De hecho, en el libro, vuelvo a insistir, les doy algunas herramientas de cómo lograr hacer este trabajo de retroalimentación asertiva. Y bueno, ellos exponen sus trabajos y se califican entre ellos, ¿no? Algo que también está en el libro, que ya por tiempo ahora no lo puedo ver, es que les comparto sobre los 7 roles del profesor en aprendizaje en red. En el libro hay una sección en la cual les comparto estos tips para los que quieren profundizar. Y como ya les había dicho hace un momento, este tema de aprendizaje en red todavía no está profundizado, todavía no está bien trabajado, así que los invito quizás a trabajar como a modo de investigación en una tesis, ¿no? ¿Qué cosa planteé en este curso? Yo planteé actividades todas colaborativas y en todas ellas tratando de usar tecnologías. La primera actividad fue un foro, luego tuvimos un Prezi, ¿no? Luego tuvimos una wiki, un portafolio electrónico. La idea es que todas esas actividades colaborativas eran trabajos en grupo, pero a la hora de presentar el trabajo, no lo presentaban en el aula virtual donde solamente lo entregan y yo, profesora, lo veo. Porque normalmente, bueno, en mi caso que uso Blackboard, la entrega de actividades, tú entregas la actividad llega al profesor, pero nadie ve el trabajo de nadie. En este caso, lo que yo busqué es que ellos entreguen las actividades en un foro. Todas mis entregas de actividades eran en foro. De tal manera que Giselle podía ver qué cosa ha hecho David, Giselle veía qué cosa había hecho Yemita, Giselle veía qué cosa había hecho Carmen, y bueno, como más adelante también les digo, también tuve que fomentar entre ellos que empiecen a comentar los trabajos de sus compañeros. Es decir, por ejemplo, ven ustedes acá un indicador en el foro, les puse, ¿no? Que tienen que comentar
comentar lo que había puesto un compañero, y eso tenía un puntaje. O sea, no solamente los invitaba a que lo hagan, eso tenía un puntaje. Y era un puntaje alto para que ellos le tomen importancia, ¿no? Era 6 puntos de 20 puntos. Y luego en el Prezi, que es una segunda actividad que no sé si ustedes recuerdan que también planteé, también les pedí a que ellos de manera individual también coloquen comentarios a las presentaciones de sus compañeros. Entonces, para este aprendizaje en red, al comienzo, tú como profesor tienes que fomentar el debate, pero además de fomentar el debate, tienes que propiciarlo e incluso forzarlo. Sí, es cierto, forzarlo. Pero ojo, yo solamente forcé esto en la primera y segunda actividad. Ya después, para la tercera y cuarta actividad, ya ellos no necesitaron que se evalúe, ya comenzaron ellos solos a comentar, a retroalimentarse, y es así como les voy a comentar ahora brevemente mis reflexiones. Primero, logré que ellos no estén, muchas veces ellos se rehúsan a hacer trabajos grupales, muchas veces ellos no saben qué cosa ha hecho el otro, no pueden comparar, y esto de observar al otro también les permite también enriquecer y aprender de lo que ha hecho el otro. Hemos promovido, definitivamente, se promueven con el aprendizaje en red las relaciones sociales, no solamente del alumno con el profesor, sino también entre ellos, se conocen, ¿no? Se conocen incluso entre grupos. Importante también que desarrollamos la comunicación escrita, ¿no? A la hora de retroalimentar al otro y de escribir el comentario, cómo se lo digo para que suene bien, para que lo tome bien, para que lo reciba, pues un comentario, una crítica constructiva, ¿no? Aprendieron a interactuar, a comentar asertivamente. Como también les había dicho, en el libro ustedes pueden ver cómo ellos aprendieron a trascender al curso y de qué manera trasciende, ¿no? Eso me parece importante que ustedes revisen el capítulo 4 del libro. Y bueno, muchos de ustedes me imagino que luego de un curso se forman los famosos grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces tengo un grupo de WhatsApp del curso de, por decirte, de didáctica 1, ¿no? Y luego tengo otro grupo de WhatsApp de didáctica 2. Entonces, estos grupos que se generan muchas veces después que ha terminado un curso y que se llegan a ser una red de aprendizaje, ojo, es diferente, aprendizaje en red de aprendizaje. Lo que yo sugiero entonces es que tú no formes grupos con cada uno de los grupos con los que llevas un curso, sino más bien generes un grupo, se me ocurre en LinkedIn, generes un grupo en Facebook, en Twitter, como tú te sientas más cómodo, e invites, cada vez que tengas un grupo, los invites a formar parte de esa red, para que de esa manera todos se vayan beneficiando y se vayan retroalimentando entre ellos con el tema, ¿no? Y para terminar, creo que luego de esta pandemia, ¿no? Y luego, además de leer el libro, ustedes se van a dar cuenta que creo que nos podemos quedar con 2 palabras, ¿no? Yo quiero resumir este aprendizaje y este compartir de experiencias con 2 palabras. Para mí, primero, importante el hecho de socializar. No solamente que se conecten, que escuchen la clase y que se vayan de la clase. Importante, entonces, promover que ellos aprendan a conectarse, a ver qué ha hecho el otro, que aprendan a co-crear, que aprendan a colaborar, a cooperar, a aprender. Como dijo Yemita, a veces creemos que porque ellos son nativos digitales ya saben todo, ¿no? Ya saben de tecnologías, lo van a hacer bien. No, hay que todavía orientarlos y sobre todo usar la tecnología desde el punto de vista académico. Entonces hay un trabajo ahí bonito que tenemos que hacer con ellos. Y la segunda frase o la segunda idea que quiero que ustedes se queden es el tema de la empatía, ¿no? Qué importante saber de quién está detrás de la pantalla. Ahora que sobre todo este año muchos de nosotros no hemos podido conocer a los alumnos de nuestros cursos, qué importante saber si ellos están solos, no están solos, si han podido, por ejemplo, comer antes de entrar a clases, si lo ves aburrido, por qué, si lo ves ganado. Hay gente que quizás ha caído un poco en depresión. Entonces, tómate un tiempo también para preguntarles, no solamente sobre tu curso, toma un tiempo para investigar sobre ellos, incluso para poder colocar tus ejemplos y saber que ellos van a sentirse identificados y contextualizados ese aprendizaje. Es importante que los conozcas, que sepas qué les gusta, en qué andan, qué ven. Entonces, dense un espacio para estas 2 cosas, socializar y empatizar, porque solamente, creo yo, con estas 2 cosas vamos a poder humanizar el aprendizaje virtual, ¿no? Ya sea sincrónico o asincrónico, es importante que la educación, a pesar que es en línea, a pesar que está mediada por tecnologías, no deje de ser empática. Bueno, eso es todo lo que yo quería compartir. Gracias, Giselle. Excelente explicación y presentación de tus 2 capítulos. Ahora tenemos un capítulo escrito por 2 autores, a diferencia de Giselle que escribió 2 capítulos, acá tenemos 2 autores por un capítulo. Nos acompañan María Elena Mifflin y Hans Burkli,
quienes han trabajado de manera conjunta en el desarrollo de este caso. María Elena, desde su experiencia en educación virtual, y Hans desde el manejo de la estadística y la data. El capítulo 5 aborda el estudio de cursos virtuales en competencias digitales a través de la analítica académica. María Elena es educadora con maestría en educación a distancia y aprendizajes abiertos por la UNED. Lleva años trabajando desde la parte académica y en el diseño instruccional de cursos, especialmente para el área de PUR virtual. Hans, por su parte, es sociólogo y cuenta con una especialidad en estadística aplicada. Ha trabajado en Ipsos, en el Ministerio de Educación y en la PUC en temas educativos. Bienvenidos, María Elena y Hans. Gracias, Fabiana, por el pase. Saludos a todos por estar acá. Les agradezco mucho la oportunidad de haber podido compartir esta experiencia de hacer el libro y entro rápidamente en materia. En realidad, cuando nosotros hicimos el artículo, la preocupación era cómo podemos saber si realmente nuestro diseño instruccional, que se hace mediado a través de la plataforma, realmente significan aprendizajes valiosos para nuestros alumnos. Entonces, un primer punto fue el tema del rendimiento, saber cuántos alumnos estaban aprobados o no, y luego la otra forma de aproximarnos fue a través de los clics o de las interacciones que los estudiantes hacían en los cursos virtuales. Cuando hicimos esta aproximación, la cantidad de información que nos salía era imposible de analizar fácilmente, digamos, a través de un Excel o otros tipos de programas, y por eso es que acudimos a la analítica de datos, porque nos interesaba saber si esta interacción que tienen los alumnos en un diseño instruccional que básicamente tiene tres componentes, que es la interacción con los contenidos, que generalmente se ofrecen a través de material multimedia o PDFs u otros. Luego los canales de comunicación, que ya los conocemos, que bueno, ahora está de moda el Zoom, pero también habían otras formas de hacer videollamadas, los foros, y en fin. Y el tercer componente eran las actividades evaluadas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, había muchos más componentes, pero por citar, digamos, los tres aspectos prioritarios. Entonces, hicimos un estudio durante 2 años, o sea, que abarcaba 2 años para poder realmente establecer si el número de clics podía resultar interesante para resultar aprobado o no, y también porque hay muchas preguntas detrás de cómo se usa la plataforma educativa. Realmente el alumno cuando descarga el documento, primero lo descarga o no, cuando ingresa, realmente cuánto tiempo ingresa y si eso tiene un impacto con su rendimiento. Hicimos toda una serie de análisis que nos llevó también a un diseño de investigación, evidentemente cuantitativo, que era muy importante para poder ordenar la información. Cuando salió el grueso de la información, ustedes no se imaginan, yo me sentía abrumada porque era una información que evidentemente sale en bruto. Le agradezco mucho a Natalie Flores, que estaba en inteligencia de datos en ese momento, en el área de la Dirección de Tecnología de Información de la Pontificia Universidad Católica, de donde procede el caso. Y de ahí tuvimos 2 asistentes, que fue Diego Recalde y Luis Flores, para que nos ayudaran a ordenar la información. Y finalmente ya con la información ordenada y ya haciendo el diseño de la investigación para hacer el cruce de las variables, es que trabajamos ya la información con Hans, a quien le doy el pase para que explique ya el caso, digamos, desde ese punto de vista. Buenos días y buenas noches con todos. Creo que es de noche en España, no estoy seguro. Pero bueno, la investigación básicamente buscaba estudiar la relación que había entre las interacciones que tenían los alumnos con la plataforma y su rendimiento académico. Para esto lo que hicimos fue levantar los datos, como ya contó María Elena, de los registros virtuales que tenía InfoPUC. En total seleccionamos 26 cursos de Excel que se habían dictado entre el 2016 y el 2017, y básicamente seleccionamos los cursos que tenían el mayor número de versiones, que contaban con diseños académicos similares. En verdad era el mismo diseño académico para cada uno de los cursos, básico, intermedio y avanzado, y que fueran los mismos docentes que habían dictado durante los 2 años, ¿no? Para que los cursos fueran comparables.
Al final, la base que armamos eran de 540 alumnos de estos cursos de Excel. Habían 180 de básico, 220 de intermedio y avanzado eran 140. Y solo consideramos las interacciones que fueran con los recursos digitales y las actividades de comunicación que existieran en los tres niveles de Excel, ¿no? O sea, tratamos de controlar por ese lado. Entonces, lo que hicimos básicamente fue con estas variables, armamos distintos modelos de regresión y al final nos quedamos con el que fuera más potente. Al final, el modelo que armamos era sobre cómo las interacciones de comunicación y las interacciones con los recursos académicos virtuales explicaban el rendimiento académico. Lo que encontramos fue que había una relación directa entre estas variables, ¿no? Mientras más interacciones habían, más se explicaba el rendimiento, y aproximadamente explicaba el 33% de la variación del rendimiento académico. O sea, esto es bastante importante porque si consideramos, como ya han mencionado los otros profesores, que hay variables personales, sociales, culturales, económicas que también interactúan dentro de este modelo, es bastante interesante decir que estás explicando un tercio casi de la variación de la nota solo por las interacciones que ya tienen con la plataforma y con los recursos. Por el contrario, quisimos ver si la dificultad que había, es decir, si era básico, avanzado o intermedio, interfería en esta relación y encontramos que esa variable no era significativa. Entonces, no es tanto por la dificultad de los cursos, sino por la cantidad y la calidad de las interacciones que realizan. Y luego comparamos cuánto era el peso que tenían las interacciones de comunicación y las interacciones con los recursos, y encontramos que las interacciones de comunicación eran mucho más potentes para explicar esta variación. Entonces, al final eso nos dice que la comunicación como una forma de interacción con los docentes es importante, o sea, es lo más valioso para, dentro de ese modelo, dentro de la data que hemos encontrado, para explicar cómo varía el desempeño académico de los alumnos, ¿no? Básicamente sería eso los hallazgos principales de la investigación, ¿no? Gracias. Gracias, Hans. Gracias, Marilena. Ahora le damos la bienvenida al profesor Jaime Bailón para que nos comente el capítulo 6, que ha denominado Los muros de la educación virtual, desconocimiento de las humanidades y de las ciencias desde la computación. Jaime es profesor investigador en la Universidad de Lima, licenciado en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lleva más de 25 años dedicados a la docencia y dirige paralelamente Técnica 3.0, una empresa que desarrolla estrategias de comunicación que ayudan a las empresas a relacionarse con sus clientes. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, el título, ya lo ha revisado mi presentadora, se llama Los muros de la educación virtual. Básicamente estoy analizando el caso de los cursos MOOC, ¿no? Es una suerte de estudio crítico. Crítico en el sentido de evaluar el potencial de estos cursos, pero también los problemas que tienen estos cursos, ¿no? Y me voy a centrar en esta breve presentación en los problemas que tienen los cursos MOOC, ¿no? Yo también he tenido oportunidad de dictar un par de veces este tipo de cursos bajo esta modalidad. Pero estos problemas se pueden extrapolar a toda la educación virtual en general, ¿no? En el sentido de que la educación virtual, tal como la venimos trabajando, es una suerte de simulación de los cursos físicos, ¿no? Ese es uno de los, creo, grandes problemas que la educación virtual presenta, ¿no? Simulación en el sentido, pues, que el centro es la clase, ¿no? Está la figura del profesor expositor, básicamente, ¿no? El profesor que dicta la clase, magistral, se pasa a asistencia, los mismos mecanismos de control de los cursos físicos, ¿no? La asistencia, los exámenes, que muchas de las veces son inclusive de tipo objetivos, ¿no? Entonces, es básicamente llevar las clases del entorno físico al entorno virtual, que es un mal que lo encontramos también en otros espacios, ¿no? Uno de los grandes teóricos de la disrupción tecnológica, Clayton Christensen, señalaba, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, ¿no? Cuando la prensa, sobre todo la prensa escrita de papel, que está pasando una crisis terrible, ya mucho antes de la pandemia, pero que se ha agudizado con la pandemia, migra al terreno virtual, lo hace rescatando las mismas características de la prensa física, ¿no? Sus encabezados, la primera plana, inclusive la forma como cobran la publicidad,
es básicamente lo mismo que en el entorno físico. Eso mismo que está pasando con los medios de comunicación, nosotros en el terreno de la enseñanza lo hemos de alguna manera también replicado, ¿no? Básicamente simulamos, ¿no?, lo que hacemos en el entorno físico. Necesitamos transformar esto, cambiar esto, ¿no? Es decir, estamos en un entorno distinto, entonces la lógica de la transmisión del conocimiento debería ser también diferente, ¿no? Y lo que les propongo en el artículo son una suerte de hipótesis de trabajo que de repente podríamos incluir y que algunos de los expositores que me antecedieron de alguna forma están intentando trabajar. Unas primeras transformaciones sería dejar el paradigma de la enseñanza y centrarnos en el paradigma del aprendizaje. La escuela con muros, la escuela física, está centrada en el paradigma de la enseñanza, ¿no? Las horas de clase, los sílabos, las rúbricas, la cantidad de tiempo que empleamos en analizar cómo de alguna manera va a ser la mecánica de la clase, y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? ¿Cuánto es lo que el alumno va a aprender, ¿no? ¿Qué problemas vamos a intentar enfrentar? ¿Cómo vamos a formular problemas? ¿Y cómo vamos a intentar solucionarlos, ¿no? Ese es un elemento que me parece crucial y que se deja de lado, ¿no? En mi universidad, imagino que en todas las universidades en las cuales mis colegas que han participado del libro trabajan, se trabaja mucho tiempo analizando rúbricas, analizando la estructura del sílabo, pero, oye, los problemas que tenemos en cada uno de los cursos académicos, cómo es que los vamos a transformar, cómo es lo que vamos a resolver, o como decía mi colega de la Universidad de Lima, Giselle Castro, ¿no? El tema de la empatía, el tema de, ¿no?, la socialización, que son elementos cruciales en la educación, a veces ni se toman en cuenta, ¿no? Entonces, es un aspecto que me parece crucial. Instalarnos en el paradigma del aprendizaje y dejar de lado, no de lado, de repente estoy exagerando, pero no darle tanta importancia al tema, pues, metodológico, al tema de la forma de calificación, y preocuparnos más sobre los contenidos del curso, de los cursos que vamos a trabajar, ¿no? Ese me parece un aspecto crucial. Otro elemento es la forma como a quién nos vamos a dirigir. En el entorno físico, los alumnos, para matricularse en un curso, tienen que pasar determinado tipo, pues, de filtros, ¿no?, los requisitos, cuando lo más importante de repente sería agruparlos en función, no necesariamente, pues, a pasar ciertos prerequisitos, sino también incluir, trabajar el concepto de comunidades, ¿no? Una comunidad educativa, ¿no? Es decir, que el alumno que acceda a un curso no es porque de alguna manera tiene determinado tipo de competencias, producto de que ha pasado los cursos previos, sino intereses, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Comunicación, en la Universidad de Lima, además de llevar los cursos, los alumnos son parte de círculos de estudio, ¿no? Y para entrar a uno de esos círculos, uno no necesita pasar los mismos requisitos, ¿no? Entras porque tienes un interés de repente en la fotografía, en el marketing, ¿no? En la programación, porque ahora hay círculos de programadores. Entonces, y son alumnos de diversos niveles, y no solo de la Facultad de Comunicación, sino de otras facultades. Lo interesante sería cómo nosotros, cuando impartimos nuestras clases, podemos formar también ese tipo de comunidades, ¿no? Es decir, además de la sección que tienes en el Blackboard, de repente crear grupos en las redes sociales, donde alumnos de otras facultades o alumnos que todavía no han llevado el curso puedan inscribirse y ser parte de esos grupos, ¿no? Porque tienen un interés particular en los contenidos que tú estás impartiendo. Entonces, ese me parece un elemento importante, ¿no? Cómo comenzar a formar comunidades, gente que hace cosas en común, ¿no? Y no simplemente que de alguna manera ha cumplido con ciertos requisitos solo de tipo académico y básicamente que ha llevado los cursos previos que se necesitan. Y otro elemento que es central es el tema de la alfabetización digital, ¿no? Que no pasa necesariamente por, de alguna manera, ser experto en determinado tipo de interfaces, ¿no? Porque además las interfaces son bastante amigables, pero como dijeron algunos de los expositores que me antecedieron, no necesariamente los millennials son muy expertos en eso. Pero ojo, cuando yo hablo de alfabetización digital, no hablo sobre el reconocimiento de algunos programas o el reconocimiento de algunas interfaces, sino básicamente el, de alguna manera,
desarrollar un pensamiento lógico, un pensamiento abstracto, desarrollar también un puente con el conocimiento humanístico, con los saberes filosóficos. La verdadera alfabetización digital no tiene que ver con el uso del hardware, con el uso de las computadoras, sino básicamente con desarrollar un espíritu crítico, un pensamiento lógico-matemático, ¿no? Que lo vas a encontrar básicamente en las ciencias y también, obviamente, en conocimiento filosófico y humanístico, ¿no? Eso es un elemento que me parece básico. Entonces, esos tres aspectos me parece que deberían ser parte de una nueva forma de entender los procesos de cómo impartir la educación en un entorno, en este nuevo entorno, estos nuevos escenarios que estamos nosotros viviendo, ¿no? Tratar de romper con la idea de replicar básicamente lo que sucede en el entorno físico y llevarlo al entorno digital, ¿no? Tenemos que de alguna manera hacer una suerte de reinvención, y estos podrían ser estos puntos de partida que les acabo de citar de manera muy sucinta, ¿no? Muchas gracias no quiero despedirme sin antes agradecer a Osvaldo Morales y a Carmen Sarabia por haberme invitado a participar en este libro. Perfecto, gracias Jaime por esta presentación de tu capítulo. Ahora es el turno de presentar a la profesora Silvana Valdivia. Silvana es educadora y docente desde hace años en la PUC, su casa de estudios. Además, se ha desempeñado como jefa del área de formación del Instituto de Docencia Universitaria, más conocido como LIDU. Cuenta con una maestría en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con especialización en docencia para la formación magisterial y capacitación, y en capacitación de formadores por la Universidad de Helsinki en Finlandia. Actualmente forma parte del grupo de investigación EduTech y es editora de textos educativos y consultora en temas de formación docente y tecnologías para el aprendizaje. Ella nos presentará el capítulo 7, que aborda el caso de Flip Learning aplicado en educación. Bienvenida, Silvana. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias a toda la audiencia virtual que tenemos el día de hoy. Me ha dado mucha alegría saber que nos escriben y que nos visitan de diferentes lugares del país y también de otros países. Y agradecer también en primer lugar a mis colegas y a los coordinadores de esta publicación. Creo que es un esfuerzo muy grande el que se siga difundiendo el conocimiento en áreas tan especializadas como pueden ser la docencia universitaria o la formación docente. Quisiera comentar en este espacio que tenemos cada uno de los ponentes y aprovecharlo al máximo, porque sabemos que el tiempo corre. Quisiera en primer lugar señalar cuál ha sido la principal motivación al momento de recibir la invitación para el capítulo en este libro. Por un lado, la docencia universitaria, que creo que es un elemento común, ¿no? Hemos estado escuchándonos y sabemos que muchos de nosotros no solamente hacemos cosas en el aula, sino que creemos en eso que estamos haciendo y de alguna forma orientamos nuestra labor académica hacia mejorar, tanto en términos de enseñanza como en términos de evaluación. Eso es algo importante y que se rescata un tanto dentro de mi interés por escribir el capítulo. Y un segundo punto es que los profesores podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos formarnos para poder seguir avanzando en lo que sabemos o para alinearnos de pronto a alguna tendencia, tanto tecnológica como metodológica. Y es por eso que en esta alianza de mis intereses, de la docencia y de la formación docente, es que encuentro en el Flip Learning una de las tendencias que en los últimos años surgía como interés para los docentes, y entendiéndola como un enfoque de aula invertida en el que generalmente brindamos recursos audiovisuales, como puede ser un podcast, un video elaborado por el docente, o de pronto que se encuentra también hecho por algún otro académico, y se les entrega a los estudiantes antes de la clase, de manera que el espacio del aula en ese momento presencial se aprovecha para poder aplicar algún conocimiento, para poder profundizar, desarrollar aprendizajes de pronto más prácticos, entre otros. Todo esto nos lleva también a la reflexión de la cual comenzábamos en este encuentro, ¿no? De que estamos ahora en un espacio ya no presencial,
Y podemos también pensar en cómo adaptamos nuestras propias formas de hacer docencia y de pensar en la docencia, y por qué no, del flip learning, para poder trabajar también estos temas en lo que vienen a ser los espacios virtuales. Es así que en el capítulo, cuando tengan la oportunidad de revisarlo, van a encontrar una experiencia de formación docente en Flip Learning. Si sabemos que son los docentes los que quieren mejorar, los que quieren conocer nuevas formas de hacer su docencia, pues encontraban en este curso de formación un camino para justamente desarrollarse en ese ámbito, y desde el punto de vista de la investigación, una manera de describir paso a paso qué es aquello que estaban esperando concretamente los docentes en formación y qué es aquello que estaba funcionando y aquello que podría, por supuesto, mejorar. En ese sentido, quisiera compartir algunos de los principales resultados a manera de invitación también para cuando ustedes puedan revisar el capítulo. En primer lugar, que la mayor motivación de los profesores que se inscriben en cursos de formación docente universitaria, y específicamente en este de Flip Learning, es que consideraban que este enfoque les podía ayudar a dosificar mejor sus tiempos y a darle mayor énfasis a conocimientos y aprendizajes prácticos que de pronto se perdían cuando únicamente aprovechaban el espacio del aula para brindar las bases teóricas o ese conocimiento. Entonces este interés es importante y se recoge como parte de las expectativas de los profesores. También porque encontraban en el Flip Learning una forma efectiva para generar aprendizajes y para también vincularlo con la tecnología. Creo que dentro de los resultados, los van a poder ustedes también valorar, es importante resaltar la reflexión sobre los propios paradigmas. Y de esto creo que ya se ha comentado en algunas de las presentaciones anteriores. No es tan sencillo como ir donde un docente y decirle, ahora tienes esta herramienta, ahora tienes este enfoque, aplícalo. No, no funciona así de automático. Se requiere muchas veces que el profesor haga una introspección de aquello que está haciendo en el aula y por qué lo está haciendo, de cuál es su estilo docente, de por qué aplica una estrategia y no otra. Esto es una parte fundamental de cualquier proceso de formación, porque no se trata de un adiestramiento, no se trata de inculcar ciertas competencias y pasar, ¿no? Por encima de ellas, sino justamente apelar al criterio docente y a que pueda en esta introspección encontrar el porqué de sus decisiones docentes. Un segundo, perdón. Ay, disculpen, creo que hubo una interferencia. Bien. Un segundo resultado interesante es que se requería en este proceso de formación docente mayores espacios de práctica y de exploración. Sin duda se habían planificado, pero recogiéndolo a través del estudio, los docentes referían que necesitaban aún más tener esta experiencia como de laboratorio para poner en práctica aquello que se estaba comentando sobre el Flip Learning o aquello que correspondía a la aplicación de alguna herramienta particular. Esto hace referencia sin duda al hecho de que como profesores universitarios necesitamos sentirnos muy seguros de la herramienta que vamos a aplicar y a partir de eso pues estar más preparados para poder hacerlo en el aula con nuestros propios estudiantes. Las variaciones de este interés pueden venir por el tema de la edad, por el tema de los años que se tiene en docencia, por su familiaridad en cuanto al uso de tecnologías. Hay diferentes aspectos, pero es importante sin duda retomarlos. Otro aspecto que se recoge también dentro del capítulo es que fue de suma importancia la retroalimentación entre pares, es decir, el colega que escucha a otro colega, decirle cómo es que le está funcionando, cómo es que está aplicando este enfoque. Y también algo que sin duda queda como una recomendación para futuros procesos de formación docente es trabajar mucho más hacia la búsqueda de mayores y diversos ejemplos para cada una de las áreas disciplinares. Es importante que esta reflexión y que los ejercicios y los ejemplos estén muy ligados a lo que están haciendo ellos en docencia en cada una de sus áreas, ¿no? Cómo se enseña en arquitectura, cómo se enseña en derecho, cómo se enseña en educación, pues tiene también particularidades que sin duda los docentes recogían y valoraban cuando estaban siendo escuchados por otro colega de su mismo campo disciplinar.
Eso es, en términos generales, lo que quería compartirles y también invitarlos a que puedan revisar con mayor detenimiento los resultados y toda la parte teórica sobre cómo se está avanzando en la formación docente desde una perspectiva reflexiva, que se interesa por esta reflexión personal sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos, y finalmente los espacios de experiencia para estar mucho más seguros al momento de aplicar la tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvana. Y bueno, llegamos al capítulo 8, un capítulo que lleva años de experiencia antes de haberse escrito. Carmen Saravia nos comentará sobre su experiencia de éxito en la construcción de un curso MOOC, el reto de la innovación docente en la era digital. Carmen es docente e investigadora en la Universidad de Cantabria, en España, en donde también se desempeña como coordinadora del Grupo de Investigación de Enfermería del Instituto de Investigación Valdecilla. Cuenta con un doctorado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con tesis en Neuropsicología, es enfermera, psicóloga y antropóloga de formación. La conocemos desde el 2012, forma parte del desarrollo de cursos MOOC en la plataforma Miriada X, donde actualmente sigue coordinando cursos MOOC, y ha recibido diversos reconocimientos por su dedicación a la educación a distancia. El último fue en el 2017, el Open Education Award, ¿no? Y bueno, qué mejor que Carmen nos cuente nuevamente cómo ahora, a partir de este caso, ha plasmado su experiencia en el desarrollo de todos estos años desarrollando los cursos MOOC. Bienvenida, Carmen. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, acá en España son las 7:20, allá es por la mañana. Darle las gracias a Fabiana y darle las gracias a Osvaldo y a todos los que nos estáis escuchando al otro lado del charco. Bueno, deciros que como coordinadora no voy a decir mucho porque el padre, el ideador de este curso de estudio de casos es Osvaldo, así que le voy a ceder a él el testigo para que nos cuente por qué se le ocurrió la idea. Yo le dije que sí, rápidamente, porque hacer un estudio de casos es algo como muy de los de MBA y los de negocios y nos suena un poco raro al resto de docentes, pero yo creo que funciona bastante bien. Y yo le dije que sí para coordinar y darle las gracias a Fabiana, que es un poco ese alma mater que nos ha unido a todos y ha creado esa gran red a través de Redum, porque muchos de nosotros no nos conocíamos. Dentro del capítulo que yo he escrito, que voy a ser muy breve, les hablo de los cursos MOOC, como bien ha dicho Fabiana, los cursos masivos, online, en abierto, y mi experiencia pues ya empieza en el 2012 en la plataforma Miriada X, que es la plataforma iberoamericana, donde estamos casi todas las universidades españolas, lusas y de Latinoamérica, y actualmente yo y mi equipo somos el grupo que más cursos MOOC tenemos en toda la historia de Miriada X. Estamos hablando de más de 300.000 estudiantes. Con esto no significa que yo me considere experta, pero al menos sí experimentada. Y vaya por delante que haber hecho los cursos MOOC a mí me ha venido francamente bien en la pandemia, porque yo, como todos ustedes me imagino, soy docente presencial, eminentemente presencial. Doy clase a enfermeras y a médicos, ya se pueden hacer una idea. Así que haber hecho un curso MOOC, que es lo que les presento en el capítulo 8, es hablarles de mi experiencia en uno de los MOOC de éxito, que ha tenido más de 27.000 inscritos y más de casi el 60% de personas que acabaron el curso 12 semanas después. Los cursos MOOC es algo totalmente novedoso y yo animo a cualquier docente, como ha dicho Jaime, que la ha impartido, y hay más profesores aquí que han impartido, que impartan al menos uno una vez en su vida para que vean lo que es dar un curso totalmente online a personas de cualquier lugar del mundo, donde tu reto es captar su atención, porque son cursos voluntarios, y lograr que estén 12 semanas contigo, aprendan algo y hagan algo de red comunitaria. En este caso concreto, el MOOC a mí me ha servido porque una vez que ha llegado la pandemia, igual que ustedes, aquí en España estábamos a mitad del segundo cuatrimestre, hoy dimos clase y mañana ya no se volvía a clase. Así que yo he dado mis clases de grado y de máster totalmente online. Y ha sido, se lo pueden imaginar porque lo están viviendo ustedes, un reto. Con lo cual, muchas de las cosas que yo desgrano en el capítulo, como el hecho de que el docente tiene que ser muy proactivo, no proactivo, muy proactivo, a través de foros, de retos, de Wikipedia, de aprendizaje cooperativo. Como ha dicho Giselle, fue una herramienta muy útil para poder haber seguido dando clase durante la pandemia. Otro de los tips que contamos en el capítulo es cómo lograr aquello que tú sabes, porque ustedes saben que los docentes sabemos mucho de lo nuestro. Lo que no siempre sabemos es cómo contarlo.
porque una cosa es que el alumno aprenda y otra cosa es que se le enseñe bien. Entonces, dentro de los cursos MOOC, el reto realmente era cómo contar eso que yo sé de una manera atractiva y amena que haga que el alumno quiera seguir aprendiendo. Y otro de los tips básicos que hemos aprendido a través de los cursos MOOC es, como bien ha dicho Jaime, ese cambio de paradigma, que a los que no somos de pedagogía ni de educación, como lo es eso, Giselle, Yemita, en este caso Silvana, yo que soy de ciencias de la salud, pues yo de docencia pedagógica, ni idea. Me imagino que como la gran mayoría. Entonces ese cambio de paradigma es fundamental que alguien nos lo cuente de una manera muy sencilla. Y un MOOC supone un reto total porque es un cambio de paradigma donde no hay presencialidad, es totalmente online. Y yo tenía alumnos de China, para que se hagan una idea, y de Japón. Entonces ese reto y ese salto cultural me ha permitido enganchar mucho mejor con mis estudiantes de España en esa formación que hemos tenido que dar estrictamente online. Así que les animo a que lean el capítulo, por lo menos para que aprendan algo de nuestra experiencia con los cursos MOOC, que de algo nos ha servido. Y decirles finalmente que también otro de los objetivos, ya se lo habrán escuchado a los otros autores de esta presentación del libro, que créanme que es muy interesante, y este es el primero, va a haber más libros, espero, es hablarles un poco de cómo todas estas herramientas nos están sirviendo para enfrentarnos a la pandemia. Les hago un resumen de España. En España empezamos el curso académico el 22 de septiembre y la orden es que todo tiene que ser estrictamente presencial. ¿Lo han oído bien? Presencial. Ha sido tal la locura online que la orden ha sido que sea presencial. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Porque no sé si han visto las noticias, en España estamos otra vez, ya no sé si es una ola, un tsunami, o qué, vamos por la segunda ola, con lo cual igual volvemos otra vez al online o semi-online, pero la orden es presencial con las medidas de seguridad. Y con esto acabo, yo he aprendido dos cosas de los cursos MOOC, de leer este libro y de la pandemia. Una de ellas es lo de la transformación digital, que como muy bien ha dicho Jaime, lleva por un lado el aprendizaje en competencias informáticas, que hay que seguir haciéndolo y las universidades lo tienen que hacer. Y aquí en España, como en el mundo, han suspendido en la pandemia quienes no habían hecho bien esa transformación digital, hay que seguir invirtiendo. Y lo segundo que he aprendido, y esto lo ha dicho Yamine y estoy totalmente de acuerdo con Yemita, es que nosotros, profesores, tenemos que aprender competencias informáticas, pero es que los estudiantes también, porque son nativos digitales o millennials, pero no son expertos digitales y hemos dado por sentado que saben mucho. Y al final, un poco siguiendo la reflexión de Jaime, y yo estoy totalmente de acuerdo, lo importante no es la herramienta, sino lo que nosotros docentes hacemos con la herramienta. Así que si el libro y los capítulos les sirven a ustedes para en su día a día seguir favoreciendo esa enseñanza, aprendizaje fundamental, independientemente de la herramienta, pues les recomiendo que sigan y aprovechar a decirle a los autores que es un verdadero placer y que habéis hecho muy fácil la coordinación. Así que Fabiana, tu turno para que le des ya paso a Osvaldo. Gracias, Carmen. Y bueno, llegamos al final de este recorrido y presentamos el capítulo 9, desarrollado por el profesor Osvaldo Morales. El caso presenta como tema la educación virtual en ESAN, cambio cultural en la adopción de nuevas tecnologías asociadas a la educación online. Osvaldo es profesor e investigador desde hace 19 años en ESAN, es abogado de profesión y cuenta con un doctorado en estudios internacionales en la Universidad de Waseda, Japón. Durante 5 años tuvo a su cargo el reto de liderar el área de educación a distancia en ESAN, materia del caso que hoy nos presenta. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Fabiana. Bueno, primero quiero tomar un par de minutos para agradecerles, ¿no?, a Fabiana, a Carmen, a cada uno de los autores, porque realmente creo que el esfuerzo que ustedes han hecho durante estos 2 años han rendido frutos. Y bueno, a veces la vida es así, ¿no? Justo la obra ha dado a luz, como se dice, en una coyuntura especial para toda la humanidad, ¿no es cierto? Para todos nosotros y de forma particular para los profesores universitarios que son el objetivo de nuestro estudio, ¿no? ¿Por qué un formato de casos de estudio? Yo creo que muchos de nosotros somos, bueno, yo diría que todos somos académicos, ¿no es cierto? Yo vengo de una escuela de negocios, pero a veces los académicos tenemos un lenguaje muy particular que hace que nuestros mensajes lleguen a un grupo muy reducido. La diferencia con un caso es que, aprovechando un poco la experiencia que nosotros hemos vivido, hace que sea un vehículo mucho más directo para nuestros alumnos, ¿no es cierto? Y que sea de la misma forma asimilable también por otros colegas, ¿no? Creo que ese era un poco el objetivo. Sobre el caso,
El caso habla un poquito de la experiencia que tuve yo hace 7 años. Como ustedes han escuchado, yo soy abogado de profesión, entonces de tecnología hace 7 años yo sabía manejar mi Word, mi PPT de repente, y ahí quedaba, ¿no es cierto? Entonces un día el decano me llama y me dice, Osvaldo, quiero que te encargues de manejar el área de educación a distancia. Yo dije, bueno, gracias por la responsabilidad y por la confianza, pero yo de tecnología sé muy poco, ¿no? Y después de una conversación en su oficina, llegamos a la conclusión que el tema fundamental en ese momento no era un experto en tecnología, sino alguien que pudiera cambiar un poco la cultura de la organización. SAN tiene más de 50 años, ¿no siento?, como escuela de negocios, creo que es una de las primeras en la región, y trabaja con un esquema presencial que le ha ido muy bien y que ha tenido éxito. Entonces la pregunta era, ¿cómo un profesor, ¿no es cierto?, que tiene 20 años, 30 años en un esquema presencial, toda una organización que funciona con éxito, ¿no es cierto?, puede hacer para movilizar a la gente hacia un esquema virtual? Entonces ese fue mi reto, ¿no? Y conjuntamente con el aprendizaje, yo creo que las vivencias que he tenido me llevaron un poquito a la necesidad de compartir un poco lo que nosotros encontramos, ¿no? Nuestra visión fue tomar 3 ángulos del problema. Uno, definitivamente, los alumnos de las escuelas de negocio y de muchas de nuestras universidades son gente que en esta época contemporánea, bueno, ahora no, pero normalmente viaja, ¿no es cierto? Ya trabaja en una escuela de negocios definitivamente, incluso ocupando cargos de gerencia. Entonces el tiempo se convierte en un activo valioso, ¿no es cierto? En Lima, llegar a clases a la sede de SAN cada vez más se convertía en un problema. La tecnología ha hecho que nosotros desarrollemos pues productos tecnológicos cada vez más amigables. Entonces creo que el alumno valora de alguna manera la posibilidad de recibir estos cursos online. Por otro lado, en ese momento, hace 7 años, no teníamos pandemia, y en todos estos procesos de incorporación, como ustedes seguramente lo han vivido en sus propias organizaciones, el problema más complicado es cambiarle el chip al profesor, ¿no? ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo convencer a alguien que viene años dictando presencial y decirle, oye, entra al esquema virtual que tú tienes una oportunidad, ¿no? Entonces acá les cuento un poquito de las técnicas que nosotros usamos, ¿no? Como experiencia les cuento una anécdota de un profesor X muy conocido en ESAN, ¿no? Que me decía, Osvaldo, gracias por tu invitación, pero yo la verdad no me siento cómodo dictando frente a una cámara, ¿no? Yo necesito el vértigo de tener en el escenario pues a la gente frente al salón, ¿no? Ahora, como todos sabemos, muchos de estos profesores han tenido que lanzarse a la piscina, ¿no es cierto? El miedo se ha convertido en un acelerador del cambio, ¿no? Y la gente se ha tenido que lanzar y aprender a nadar sobre la marcha, ¿no? Entonces yo creo que las enseñanzas van por ese camino. Y un tercer elemento no menos importante es el cambio de la administración, ¿no? Nosotros, muchos que estamos en el área de la educación, hemos tenido que entrar a la parte virtual, pero nuestras organizaciones también han tenido que adaptarse. ¿De qué nos sirve ofrecer programas virtuales si la matrícula sigue siendo presencial? ¿De qué te sirve tener un programa MOOC o dictar cursos orientados a alumnos en las provincias o en otras partes del mundo si tú tienes que ir a recoger el diploma de forma presencial a la universidad, ¿no? Entonces, la administración también requiere un cambio para adecuarse a este nuevo esquema, ¿no? Bueno, los invito a leer el capítulo para que puedan aprender un poco más de las experiencias que comparto con ustedes, y finalmente, pues, nuevamente mi agradecimiento a ustedes por su presencia, a Fabiana, que se ha convertido en un nexo. A Fabiana la conozco desde la época de Universia, ¿no es cierto? Tuvimos la oportunidad de compartir a través de algunos talleres. A través de Fabiana he podido conocer a Carmen, y a través de este proyecto he tenido la oportunidad de conocer a todos ustedes, autores, a los cuales de alguna manera ya los quiero invitar y comprometer formalmente a la segunda edición, ¿no? Yo creo que este es un inicio también para nosotros y hay oportunidades. Cuento ya que la demanda está creciendo, ¿no? Yo creo que hay interés y hay posibilidades de seguir trabajando juntos. Gracias, gracias, Fabián.
Gracias, Osvaldo. Y bueno, llegamos al final. Antes de despedirme, desde Redum hemos querido tener este espacio para escuchar a cada uno de los profesores, autores de los capítulos. Y como cierre esta sesión, quiero invitar a Carmen Sarabia y Osvaldo Morales, quienes han trabajado durante estos 2 años en esta publicación, para que nos comenten lo que se viene en adelante en las siguientes ediciones. Muchas gracias a los más de 90 participantes que hoy nos acompañaron a lo largo de esta presentación. Esperamos verlos pronto. Mis mejores deseos para ustedes. Carmen, Osvaldo, les dejo la palabra. Bueno, pues muy brevemente darle las gracias a los 100 asistentes. Probablemente se han quedado más en espera porque el Zoom solamente permite, el institucional que tenemos aquí, porque se está haciendo desde la Universidad de Cantabria, solamente permite 100, así que les pido disculpas a los que se hayan quedado fuera. No obstante, este vídeo está siendo grabado, con lo cual le vamos a colgar en redes sociales. Busquen Redum, porque ahí es donde le vamos a colgar, así como compartirle en nuestras redes sociales. Decirles que este libro ha tenido muy buena acogida. Curiosamente, en España está teniendo buena acogida, aunque la gran mayoría de autores, como han visto, son de Perú, porque estamos todos exactamente igual. Vamos a ver qué es lo que hacen los demás, para ver si lo puedo aplicar a mi aula, ahora que tenemos este escenario de absoluta incertidumbre. Les conmino a los autores y a cualquier otra persona que pueda estar interesado en poder compartir con nosotros un estudio de casos, algo interesante, porque si hay algo valioso es el conocimiento, y compartirlo con los demás es una manera útil de contribuir a la mejora del mundo, por así decirlo. Así que probablemente prepararemos una segunda edición a la cual están cordialmente invitados todos ustedes a participar, y le cedo para ir cerrando la palabra a don Osvaldo, que, como les digo, era el artífice de esa primera idea que hace ya 2 veranos, cuando yo viajé a Lima de la mano de Redum, pues nos sentamos delante de un café, que es como empiezan los grandes proyectos, a idear cómo lo podíamos hacer. Así que, Osvaldo, tu palabra. Gracias, Carmen. Bueno, algo muy corto, nuevamente invitar a todos los presentes, ¿no es cierto?, a formar parte del próximo libro, ¿no? A diferencia de hace 2 años, cuando comenzamos este proyecto, yo creo que muchos de nosotros estamos viviendo la experiencia a raíz de la pandemia de trabajar en un entorno virtual. Y eso está haciendo que generemos experiencias que creo que valdría la pena contarlas, ¿no es cierto?, convertirlas en un capítulo y compartirlas un poco. Y bueno, un abrazo especial a los autores, a pesar que venimos 2 años trabajando juntos, ¿no es cierto?, más de manera virtual, a través de correo. El día de ayer que hicimos una prueba y el día de hoy ha sido la primera vez que nos hemos podido ver los rostros, ¿no es cierto? Y bueno, esa es un poco la magia de la tecnología, ¿no? Así es como de alguna manera se forman las redes, uno comienza a crear una pequeña familia, ¿no? Una pequeña familia académica, y que esperamos pues siga rindiendo frutos y que siga creciendo en número de familiares. Bueno, gracias a todos por su presencia y estamos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Chao. Cuídense, por favor, cuídense. Salud y éxito. Chao. Cuídense, cuídense.